Aquí está. Bien, entonces aquí tenemos un patrón de campo. Este no es de potencia, este es un patrón de campo que ya está normalizado y es coseno de teta por coseno de 2 teta. Y el espacio para el que está calculado es de teta 0 grados a 90 grados. Entonces, practiquemos lo que veíamos la clase anterior. Encontremos el ancho de haz de media potencia. Como este es un gráfico distinto, ver el gráfico siempre es importante. Permítanme. Perdón, joven, aquí estamos de nuevo. Y encontrar el ancho de haz de los nulos y luego graficar el patrón en coordenadas polares y rectangulares. Entonces, primero, vamos a igualar esto a 0.707 y con eso vamos a encontrar cuál es el primer ángulo. Recuerden que esta es una señal periódica y en coordenadas polares también es periódica, solo que pasa por el mismo lugar cada vez que completa una vuelta de 360 grados. Entonces, la primera vez que corte en punto 77 y luego para encontrar el ancho de haz del nulo es igualando esta expresión a 0. Entonces, este ejercicio lo debimos haber hecho la clase anterior para cerrar ese tema, así que ahorita les pido que lo hagamos. Bien, en su caso pueden usar las calculadoras, pero ya les voy a mostrar un método que sugiere el libro, que pues si no hay otra opción, ¿verdad? Igual también pueden hacer una tabla y ver cuándo ya se llegó al punto, comenzando en 0. Bien, ¿alguien tiene ya la respuesta? ¿Cuánto da, por ejemplo, si lo igualamos a punto 0.707?
Bueno, mientras van entrando ahí en calor, preparándose ahí su cuaderno para escribir esto, una hoja, el fin de semana terminé de calificar los problemas que no estaban, calificar los problemas que se ocupaba para que terminara de calcular la nota. Hoy todos tienen la nota calculada. Lo que yo entendía es que ustedes sí pueden ver su nota. El aula virtual está configurado para que ustedes vean su resultado. Pero si el hecho es que nadie lo ha podido ver, ni los que no tenían un problema ahí pendiente de calificar, entonces sí les voy a publicar las notas en alguna hoja de cálculo. Ahí me comentan, porque hoy todos tienen nota. Y eso no se puede configurar. Yo entiendo que el aula virtual, ustedes se van a la columna izquierda y ahí va a decir calificaciones y ahí siempre van a poder ver sus notas. De hecho, le he pedido a los instructores que las tareas cortas que han hecho, que también se las califiquen ahí, ¿verdad? Porque pues, todo está virtual ahora. Ahí se toman el tiempo para revisar eso y me lo comentan. Bueno, un compañero suyo ya comenzó a hacer cálculos. Bueno, veámoslo entonces, vamos haciéndolo. Bien, lo que había que hacer primero era pues calcular la media potencia del campo eléctrico. En este caso, la media potencia de campo eléctrico es 0.707. Yo igualo, no olviden que 0.707 es 1 entre raíz de 12. Y recuerdan que vimos de dónde salía eso, ¿verdad? En la caída de 3 dB. Pues estoy resolviéndolo como lo resuelve el libro porque es una cosa interesante que podría alguna vez ser útil, aunque ustedes tienen sus supercalculadoras, ¿verdad? Como hay dos cosenos, entonces lo que hacen es despejar uno con un coseno inverso y otro coseno dejarlo adentro. Entonces, lo que hacemos es darle un valor a este teta primado, ¿verdad? A este teta primado le damos un valor y comenzamos a hacer iteraciones. Si a este le doy 10 y aquí me da 20, no está bien. Si a este le doy 15 y aquí ya me da 17, la idea es que los dos sean iguales. Entonces, es una forma de hacerlo. Yo prefiero la tabla. Comenzar en 0 grados, en 0.1, 0.2 o en saltos más grandes y cuando veo que me va apareciendo el punto 7, hacerlo ahí. Por eso quería que lo hicieran, pero es importante que busquen una forma de hacerlo porque, aunque tengan sus calculadoras, o el día de la evaluación o un día que hagamos una sesión de que muestren sus tareas a través de compartir la pantalla, quiero ver una forma en cómo lo harían de forma analítica. Bueno, una vez que se hace el método que ustedes quieran, pero que sale de igualar la expresión de campo eléctrico a 1 entre raíz de 2, el ángulo que nos da es 20.5. Como tenemos claro de que el máximo de esto ha ocurrido en 0, pues no nos preocupamos más solo por multiplicarlo por 2. Y el ancho de haz de media potencia es 41 grados. En el caso del coseno, este está más fácil porque ustedes grafican por separado un coseno y grafican por separado otro, y el primero que llegue a 0 va a ser 0 al otro. Entonces resulta que este llega a 0 primero y eso ocurre en 45 grados. Como solo estamos viendo la mitad, 45 grados, 45 entre 0.707 es 0.707 y 45 grados. 45 entre 0.707 es 0.707. 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 45 entre 0.707
pues la otra parte la multiplicamos y nos da 90 grados. Si lo graficamos, que también les pedía que lo graficáramos, ahora sí tenemos lóbulos secundarios. Y aquí es la unidad. Entonces, cuando vamos bajando, aquí es 0.7. Entonces, en este pequeño abertura, tenemos el HPBW y son 41 grados. Luego, aquí es 0.7, 0.5, 0.2, 0.3 y aquí da 0. Justo acá, en este punto donde da 0, tenemos una abertura de 90 grados. Esta información nos indica qué tan direccionada está el campo. Si una vez este gráfico lo venimos a hacer en coordenadas rectangulares, otra vez, es la misma ecuación, ¿verdad? La misma ecuación. Y como claramente aquí decía en el problema que solo íbamos de 0 a 90 grados, entonces yo hago eso, grafico de 0 a 90 grados. Entonces aquí está 1.57. Vemos que el primer intersecto aparece en radianes. Ustedes tienen que estar atentos a su calculadora, cómo la tienen. Aparece en 0.358 radianes o 20.5 grados. Y la primera vez que corta 0, porque habrán más cortes, esto es periódico, es en 0.7885 radianes o 45 grados. Así que esa es la manera de hacer este ejercicio. Así que ese número que le había dado a Eduardo, verifique cómo lo obtuvo y es de volver a repasar los conceptos. Bien, yo quiero dar un último tema, pero dependiendo cómo vayamos, vamos a dedicar al final de la clase a esto de los gráficos o vamos a apartar una clase solo para mostrarles esto. Sin embargo, ahora quiero hacer hincapié en algo. Este gráfico, este que ven acá, aquí lo he graficado para todo teta, es decir, este va de teta de 0 a 90 grados. Esto. Pero si lo grafico para todo teta, vean, 90 grados solo para teta, ¿verdad? Porque el phi siempre está completo, 2pi. Entonces, este es el diagrama completo. Vamos a ver si no se da problema y podemos visualizarlo. ¿Se mira? ¿Pueden ver el gráfico en línea? Si alguien puede habilitar su micrófono, por favor, y me dice, porque si no tendría que ir a verlo. Sí se ve. Vale. Entonces, jóvenes, ahí pueden ver cómo es que se grafica en algunas aplicaciones en línea. Te quiero mostrarles cómo se grafica si solo quiero ver la parte que acabamos de decir que vamos a graficar. ¿Se ve? Igual se ve. Bien, vean este detalle. Si yo le coloco el valor absoluto, todos los valores me van a dar positivo.
Entonces, la lección que quiero que se lleven de esto es: esta aplicación se llama Wolfram Alpha, pero hay bastantes más. Lo que quiero que vean es, si grafico solo la función, ¿lo ven acá? Me da esto. Pero lo que yo realmente quiero graficar es su valor absoluto. Ingeniero, Que es la que les mostraba antes. ¿Lo pueden observar? no sé, solo se lograba ver la presentación en la gráfica última de una captura, de un gráfico en rojo. A ver, jóvenes, no sé si esta hora les resulta muy temprano o muy tarde o qué ocurre, pero sí necesito que más de alguno habilite su micrófono, porque yo sí tengo el audio habilitado. Ingeniero, Fíjense que lo tengo en alto. pero estoy hablando. Ajá, algo ha pasado con el audio, sí, porque no lo tengo habilitado. Bien, ahora están viendo la pantalla. No, Lo que ocurre es que después quiero que hagamos algunas tareas en esto, ¿va? Voy a volverlo a compartir, pero no. Fíjense que mi bocina está habilitada, así que si alguien ha hablado, pruebe de nuevo. ¿Alguien, por favor? Ahora sí nos escuchan, no sé. No. Bueno, entonces sería no les escucho. Ya ha pasado otras veces, lo recuerdan, pero no sé. ingeniero. Probemos de nuevo, por favor. No sé si ahora. Ahora sí, algo ocurría, tuve que reingresar. Gracias. Bien, entonces volvamos. Le vuelvo a compartir toda la pantalla y les estaba mostrando esto. Lo que hemos graficado en este momento es esta parte y me es suficiente porque puedo ver el punto 7 y puedo ver aquí el 0. Pero también yo podría querer graficar el valor absoluto. Ahí el gráfico va a ser distinto. Vean, ya todo es positivo. Entonces en coordenadas rectangulares no me es necesario eso. Por ejemplo, puedo graficarlo todo, hasta 2pi. Entonces no me es necesario, porque yo solo quiero hallar mi primer corte, que va a ser el mismo acá, y va a ser el mismo acá porque la función se repite. Entonces en polar yo sí necesito graficar el valor absoluto. No olviden que los gráficos son el valor absoluto. Y si no le escribo valor absoluto, vean lo que ocurre. Ella se reescribe. Veámoslo por partes. Digamos que solo quiero imprimir hasta pi cuartos, hasta pi medios. Pi cuartos, va. Vean, comienza en
teta igual a 0, avanza y llega hasta aquí. Avancémosle un poquito, que llegue ahora hasta pi medio. Entonces ahora sigue y hace esta otra colita. Veamos que llegue hasta pi. Termina de hacer la colita y vuelve acá. Y entonces si le digo que quiero verlo hasta 2pi, lo que él hace es volver a reescribir. Él reescribe todo. Entonces yo lo que quiero graficar siempre va a ser el valor absoluto. Vean, el ABS. Y como solo son segmentos del gráfico, ¿verdad? Son segmentos del gráfico que me representan el comportamiento de una antena, entonces bastará con imprimir hasta pi medio, únicamente el valor absoluto visto a un lado. Y esto es lo que estábamos graficando allá, ¿verdad? El valor absoluto de esto. Si ustedes utilizan la misma herramienta para verlo en diagrama rectangular, igual, ¿verdad? Aquí pueden ustedes hacerlo y aquí pueden buscar los interceptos o al menos hacerse una idea del gráfico. Antes de terminar la clase, y si no se puede, en una actividad adicional, vamos a hacer algunos ejercicios donde queremos plotear. Pero no olviden que lo que ploteamos es la magnitud. Eso quería enfatizar acá. Bueno, hay otras herramientas, ¿verdad?, que vamos a poder utilizar después. Lo que vamos a hacer más tarde, o si no se puede, pues otro día, es que vamos a dar algunas funciones y yo voy a querer que ustedes la ploteen. Es el valor absoluto de la función que les dé y graficarlo en un diagrama, en una carta polar. Les dije en la clase anterior que la bajaran, entonces esto lo vamos a hacer ahora en unos minutos y si acaso no se puede, pues lo hacemos en otra clase. Bien, el tema que vamos a comenzar ahora es área de haz o haz de ángulo sólido. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en coordenadas polares de 2 dimensiones, uno puede percibir que ahí hay un diferencial de área sobre la superficie de una esfera. Ese diferencial de área es el producto del radio, desde el centro de la esfera hasta el punto donde estamos midiendo, por algún diferencial de teta. ¿Recuerdan el ángulo, el til o el de elevación? Y luego tenemos al otro lado r por seno de teta por de phi, donde phi es la dirección de la orientación o el azimut. Y si lo ponemos pues en términos de que se usan en el planeta Tierra, sobre el globo terráqueo, pues uno mide la latitud y el otro mide la longitud. Entonces, ese diferencial de área va a ser r por d teta por r por seno de teta por d phi. Pues dentro de esta expresión nosotros la podemos simplificar y decir que es r al cuadrado por d omega, pero no le vamos a llamar omega. Esto es lo que se conoce como el ángulo sólido. Básicamente es el producto de 2 ángulos. Aquí lo vemos. Ángulo sólido es seno de teta por d teta por d phi. Como es el producto de 2 ángulos, si son radianes, el producto de ellos nos van a dar estereoradianes. Y si son grados, el producto de ellos nos van a dar grados cuadrados, que en lugar de colocarle el círculo, colocamos el cuadrito. Entonces, el ángulo sólido es un concepto importante, porque no solo estamos pensando como pasaba en coordenadas polares, donde solo vemos el ancho de haz. Ahora queremos ver que ahí hay un volumen. Bueno, aquí sería contradictorio, ¿verdad? Él se llama área, pero ahí hay un área entonces que va incrementándose. Y yo sí lo volvería a decir, ese área que se va incrementando a medida que nos alejamos del emisor va creando un volumen, ¿verdad? Pero allá el punto distante es un área que nos ilumina. Entonces, veamos
de qué se está hablando. Ustedes ya han visto el segmento de la esfera y también han sacado esta expresión, así que solo lo repasamos brevemente. Aquí tenemos el ángulo de elevación, donde acá es θ igual a 0, aunque ustedes ya lo vieron también en los otros electros. Yo lo enfatizo porque las calculadoras del gráfico lo sacan invertido, entonces ustedes tienen que asegurarse de graficar θ igual a 0 en la parte de arriba, tal como lo vimos en el ejemplo. Bajamos y aquí encontramos un espacio. Entonces, este espacio, como es un área, ¿verdad? Este espacio es R por seno de θ. Yo lo he sacado aquí por separado y es este espacio, R por seno de θ. Luego, este de aquí abajo, se toma en consideración otra relación que es fácil de medir, ¿verdad? Porque aquí hay un ángulo recto, y este otro pedacito de acá viene a ser el R por seno de θ por dφ. Este cafecito que vemos acá, como el que viene de allá. Bueno, con estos dos lados, con este pedacito de aquí y este pedacito de acá, yo puedo hallar mi ángulo sólido. Pero un ángulo sólido que aquí era de un tamaño, aquí más adelante es de otro, y a medida que nos alejamos del emisor, pues aquí se nos hace un volumen de la área iluminada, como si fuera una lámpara, toda una área hasta donde se puede alcanzar. Entre más lejos estemos, más amplia va a ser el área, pero menor la potencia. Y aquí la definición es el ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado que corresponde con la zona del espacio limitado por una superficie cónica. Es como que si esta esfera la vamos haciendo cada vez más grande y más grande y más grande, pero en algún punto de interés siempre podemos calcular esta área. Lo que ha crecido es la distancia. Por eso es que van a hallar muchas ecuaciones de que la distancia de la antena receptora con respecto a la distancia, con respecto a la antena transmisora, suelen colocarle una R, no una D, porque en realidad las ecuaciones nacen de suponer de que estamos calculando los espacios y las áreas y los volúmenes de una esfera. Matemáticamente, esto nosotros podemos ya comenzar a utilizarlo. Como estamos hablando de una esfera que se suele considerar así, miren, se suele considerar, ¿dónde está el puntero? Se suele considerar que mi longitud siempre la voy a usar toda. Siempre phi va a ir de 0 a 2pi, voy a hacer toda la circunferencia. Para completar la esfera entera, si phi siempre va a ir de 0 a pi, pues este otro no necesito hacer hasta 2pi, únicamente ocupo hacerlo hasta pi. Por eso es que en el ejemplo anterior llegábamos hasta pi medio, solo hacíamos la mitad, porque se suponía de que ya el gráfico en 3 dimensiones, phi estaba entero, estaba completo. Con eso en mente, aquí tenemos los límites, vean, phi va de 0 a 2pi y θ va de 0 a pi. Y colocamos el valor de r al cuadrado por el cálculo para la expresión para el ángulo sólido. Esta integral, como 2pi no tiene más que el diferencial, pues hacemos la resta, ¿verdad? 2pi menos 0, r al cuadrado es una constante, lo sacamos, así que solo nos queda una integral que son de las más elementales que ustedes ven en Mate 1, y el integral de seno de θ es menos coseno de θ, variando de 0 a pi, y eso nos da 4pi r al cuadrado. Este dato ya ustedes lo conocen, es el área de una esfera. Lo interesante es que si nos concentramos solo en el ángulo sólido, pues aquí el ángulo sólido sería 4pi y está dado en estereoradianes, es decir, es 4pi y lo escribimos SR en estereoradianes. Eso es el ancho de haz cuando tenemos un radio fijo, porque estamos pensando en una esfera.
Otro dato interesante que queremos usar como punto de partida para llegar a esta definición, que es a la que vamos, es que un estereoradián en realidad es un radián al cuadrado. Entonces ustedes saben que un radián son 180 entre pi grados. Lo he colocado en letras, pero pude haber colocado también aquí el círculo y no colocar esto. Entonces, un radián es igual a 180 pi grados. Entonces, si este está al cuadrado, también lo elevamos esto al cuadrado y nos da esta expresión. Aproximadamente, entonces, si pueden usar el dato aproximado, un estereoradián es aproximadamente 3.283 grados cuadrados. Si usan no cambia a veces tanto la respuesta, pero pueden usar ya todos sus cálculos con el dato aproximado. Entonces, repito otra vez lo del ángulo sólido de la esfera. Es 4pi estereoradianes o 41.259.96 grados cuadrados. Entonces ahí tenemos las variantes de lo que puede ocurrir con esto de los grados cuadrados y de los estereoradianes. Bien, entonces, ¿qué es el área de haz? ¿Qué es el que nos interesa a nosotros, teniendo la idea de lo que pasó con la esfera? Bueno, el área de haz de un patrón de radiación está dado por la integral del patrón de potencia normalizado sobre una esfera. Ahora ya no tenemos un radio constante, como era en el caso de la esfera, sino que ahora va a depender del valor que tenga la potencia que que nos han dado. Pero la ecuación y la forma de calcularlo es exactamente la misma. La definición más exacta sería esta, ¿verdad? Y suele escribirse así, miren, cuando alguna vez lo escriba así o cuando alguna vez no les dé los límites, ustedes deben sobreentender que vamos todo. Por ejemplo, si yo les dijera que teta va de 0 a pi medio y no les digo nada de phi, ustedes deben sobreentender de que phi va completo, que vamos a seguir toda la longitud completa alrededor del ecuador. Si les dijera solo que hagan la integral para toda la esfera, indicando esto, ¿verdad? Que es para toda la esfera, es que phi va a ir hasta 2pi y teta va a ir hasta pi. Entonces, de lo anterior se concluye que una antena isotrópica, porque una antena isotrópica radia de manera parecida a lo que es una esfera completa, vamos a decir que una antena isotrópica, su área de haz es de 4pi estereoradianes. Este dato nos va a servir para cuando hallemos nuevos parámetros más adelante, porque va a ser nuestra antena de referencia. Ya les expliqué lo que es la antena isotrópica, pero creo que es bueno volverlo a decir porque no hay un tema de eso, simplemente lo seguimos diciendo y diciendo. Una antena isotrópica se supone que radia ondas de manera uniforme en todas las direcciones. No es omnidireccional porque esa radia en todas las direcciones en un plano. Tenemos aquí un pequeño bloquecito y ella radia para todos lados, pero no radia para abajo, para arriba, solamente en un plano. Ella radia a todo su alrededor. Entonces no estamos hablando de una antena unidireccional, estamos hablando de una antena que va realmente en todas las direcciones, hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo y a todos lados. La antena isotrópica es un radiador ideal que no existe en la práctica, pero cuyo concepto es de gran utilidad para analizar el comportamiento de antenas reales. Entonces, aquí tengo un radio fijo, pero en el otro voy a tener alguna clase de lóbulo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es el patrón de radiación que me han dado, multiplicarlo por el ángulo sólido. Y es como que todo esto fue cero, ¿verdad? Y se va a perder y solo me va a dar el resultado para la parte que me interesa. ¿Preguntas hasta acá? Esta sería la ecuación que vamos a estar usando para hallar el área de haz de un patrón que nos hayan dado.
¿No hay preguntas? Bien. ¿Cómo definirían ustedes el ángulo sólido? Entre lo que hemos estado hablando, de los gráficos que he mostrado, ¿qué dirían ustedes que es el ángulo sólido? ¿Sí ya dicho en sus propias palabras o intentando hacer una definición descriptiva? Aquí lo veíamos, miren, en esta lámina, en esta diapositiva. El ángulo sólido es este producto. Y ese ángulo sólido viene variando a medida que nos alejamos de la... Entonces, hagámoslo fácil. Leyendo esta definición, ¿cómo lo explicarían ustedes? Y a medida que nos alejamos, pues va apareciendo esto. ¿Qué sería el ángulo sólido para ustedes? A ver, ¿alguien? Tal vez el ángulo de visión desde un punto hacia otro punto dado. Quien está hablando, ¿puede hablar un poco más fuerte, por favor? Tal vez sería el ángulo de visión desde un punto dado hasta una superficie esférica con en una superficie cónica. Algo así entiendo yo. Ok. Que sería como un ángulo de visión desde cierto punto a otro. Muy bien. Más que un ángulo de visión, son el producto, ¿verdad? Del ángulo que se hace en la dirección θ y el ángulo que se hace aquí abajo en la dirección φ, ¿verdad? A la hora de que estamos haciendo este recorrido. Entonces, son dos ángulos. Es importante que vean esto del área, porque ya ahora ya no solo nos interesa ver el área en metros cuadrados. Vean, estamos definiendo ahora un área. Esto es lo interesante. Estamos definiendo una área ahora, pero en términos del producto de dos ángulos, que es lo que nos da los estéreos radianes. Gracias ahí a su compañero que participó. A veces es fácil poder meter a hacer cálculos, ¿verdad? Pero también es bueno irse haciendo un poco de conceptos vistos en clase. Pero ya vamos a hacer cálculos también. Ahí espero que puedan participar más. Gracias. Bien, esto que hemos visto hasta hoy ya se va uniendo, porque resulta que el área de haz de una antena también puede ser descrito de manera aproximada por los ángulos subtendidos. Yo quise usar la palabra que está en el libro, solo por usar una palabra, creo, de geometría, ¿verdad? Subtender es unir con una recta los extremos de un arco. Es decir, cuando yo encuentro el ancho de haz de media potencia, realmente lo que estoy haciendo es que en lugar de unir dos puntos siguiendo la forma del diagrama en 3D, yo lo que hago es unirlo así, ¿ve? De un solo, recto, y hago un triángulo de un solo. Ese es el que hallo.
hay un montón de información que es falsa, ¿verdad? Está. Aquí por lo menos estoy agregando la información, pero en un dato, en otro tipo de gráfico es posible que pierda. Y lo que sí estoy perdiendo son todos los lóbulos secundarios. Entonces, de ahí la palabra suspender. Pero vean lo que quiero que se lleven. El área de ancho de haz aproximado es multiplicar precisamente los anchos de haz de media potencia de los dos planos principales. Y los vamos a diferenciar como θ HP y phi HP. En este cálculo, los lóbulos menores valen, ¿verdad? Quedan ahí despreciados. Así que es una aproximación. Veamos este dibujo a ver qué aprendemos de él. Vean, aquí tenemos el patrón con un área de haz exacta. Este sería nuestro valor verdadero, ¿verdad? Este sería nuestro valor exacto, la vamos a llamar. Este sería nuestro valor exacto. Pero cuando la matemática, quizás una integral de esto puede volverse un trabajo complicado, nosotros podemos hacer una aproximación y aquí obtendríamos pues un valor aproximado. Voy a llamarle este valor exacto, digamos, porque es el de la ecuación o valor exacto. Y aquí obtenemos un valor aproximado. Bien. Veamos en más detalle qué es esto. Supónganse que tengo este gráfico de una antena dipolo, que lo vimos antes. Y tengo los planos. Tengo el plano vertical XZ, tengo el plano vertical YZ. Entonces, básicamente esto del θ HP y del phi HP es esa proyección. No tiene que ver con que uno lo voy a medir en inclinación y el otro lo voy a medir en orientación. Solo son nombres que se le han dado para diferenciarlos de los dos planos. Otro ejemplo, imagínense que aquí he colocado el eje Z horizontal, ¿verdad? Y como que ha acostado el gráfico que hemos estado viendo. Entonces, básicamente, el HP para θ sería el valor vertical y el phi HP sería el horizontal. Resulta que lo ven en este gráfico y lo ven en este otro, la mayoría de veces estos dos ángulos son iguales. La mayoría de veces estos ángulos son iguales porque nuestros patrones de radiación son simétricos. Aún los que se venden de las antenas, aunque son en pruebas reales, son bastante simétricos. Entonces, casi basta con conocer un ángulo. Como nosotros trabajamos en un solo plano, cuando trabajamos en coordenadas polares, nosotros trabajamos en un solo plano, pero prácticamente si hubiéramos trabajado en el otro plano, siempre hubiéramos encontrado el mismo valor. Así que lo que aprendieron antes a igualar a 0.7 y todo eso, ahora nos va a servir para poder encontrar el área de haz. ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Se tiene preguntas sobre la forma aproximada de encontrar el área de haz? Ya tenemos las dos formas, me gustaría que las tengan ahí listas para los ejemplos que vamos a hacer. Tenemos la manera exacta, con la que encontramos el valor exacto, y tenemos la forma aproximada con la que encontramos el valor aproximado. Bueno, hacemos el primer ejemplo. Estos ejemplos todos están ahí están en el libro para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo una y otra vez. Ahí está el material, todo el material de esta unidad ya está ahí disponible. Entonces estas presentaciones son pequeñas cosas que le he agregado de otra literatura. Vean lo que vamos a hacer en este ejemplo. Tengo otra vez un segmento de esfera. En algún lado, por acá, está el centro de la esfera. Pero en este caso no me interesa a mí el radio. Porque si ustedes recuerdan, el radio solamente era algo adicional. Yo solo quiero encontrar el ángulo sólido. Entonces el ángulo sólido no requiero conocer
el valor del radio. El ángulo sólido para este caso va a ser así. En teta, para teta, va a variar de 20, acuérdense que él va hacia abajo, de 20 a 40. Y en phi va a variar de 30 a 70. Coloco la expresión para el ángulo sólido. Otra vez en la expresión no hay ninguna dependencia de phi, así que solo saca la diferencia de 70 menos 30 y de una vez lo convertí a radianes para que ya me quede el primer valor en radianes. Esto 2/9 por pi es 0.22 pi y la otra parte menos coseno de 40 más coseno de 20 me da 0.173. Así que el valor que encuentro es 0.121 en estéreo radianes. Esto ahora lo convierto a grados cuadrados, ¿verdad? Este SR se me va con este otro y eso me da 397 grados cuadrados. Así que con este ejemplo he encontrado únicamente el ángulo sólido para esta superficie. Y este digamos que es mi valor exacto. Les doy unos minutos, tanto para que lo copien o si no, lo marquen ahí en su copia del libro y además para que vean, para que verifiquen los números. Así de una vez van viendo este tema. Bien, ahora vamos a hacer esto mismo, hallar esta misma área, pero por métodos aproximados. Entonces, de manera aproximada, yo tengo el seno de teta, pero no puedo usar, aquí estaba todo teta, ¿verdad? Pero no lo puedo usar todo, entonces yo voy a escoger un ángulo promedio. Vea, entre 20 y 40 voy a usar el ángulo promedio, que va a ser 30 en este caso. Luego lo voy a multiplicar en lugar de un diferencial de teta por un delta, ¿verdad? Por un delta de phi. Acuérdense que la expresión viene de ahí. Y lo voy a multiplicar luego por el valor del delta de teta. Entonces vamos. Seno de 30 grados, porque es mi ángulo medio, ahí en el gráfico, por este delta, 70 menos 30, por este 40 menos 20. Seno de 30 es 0.5 por 40 grados por 20 y me da 400 grados cuadrados. Este sería mi valor aproximado. Si le calculo el error ese clásico que ustedes aprendieron en métodos experimentales, que es el valor exacto o el valor real, decían allá, ¿verdad? Menos el valor leído, que sería el aproximado, esto nos daría 0.75%. Entonces es un error muy pequeño. Aún el error relativo es bien pequeño. Si fuera el absoluto sería 0.0075. Este es el caso, jóvenes, donde estoy encontrando el ángulo sólido. No estoy encontrando el ancho de haz. El ancho de haz aproximado es el que vimos, ¿verdad? Donde multiplicamos los ángulos encontrados antes del HPBW. Consulta, pregunta sobre este ejemplo. O si no, al menos sería bueno que lo identifiquen, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas ni consulta, vamos a hacer uno donde ya vamos a encontrar el
área del ancho de haz, el omega A, no solo el ángulo sólido. Entonces, vamos a tomar este patrón. Es el campo eléctrico por coseno al cuadrado, encontrar el área del ancho de haz, tanto por la ecuación como por el método aproximado. Entonces, trabajamos por lo menos 15 minutos, por favor, y me gustaría que que alguien me muestre si puede tomarle una foto a lo que está haciendo, o si no, al menos que me explique qué es lo que hizo. Esa expresión coseno al cuadrado ya la habíamos hecho antes, ¿verdad? No olviden que va para teta de 0 a pi medios o a 90 grados. De hecho, fue el primer ejercicio que hicimos, ¿verdad? Y es para teta de 0 a 90 grados.
A ver, ¿cuánto les ha dado el área de ancho de haz en estéreo radianes y en grados cuadrados? Veamos, alguien que tenga ya la respuesta.
Bien, ¿cómo les ha dado? Saben, si estuviéramos en el aula, yo aprovecho acá de ver qué están haciendo en su cuaderno, ¿verdad? Porque una vez que les muestro la solución, dicen ustedes, está fácil, he hecho integrales más difíciles en mate, pero quiero saber que tienen ya las herramientas para hacerlo y que cómo se hace ya no es lo importante, ¿verdad? Pero quiero que refresquen ahí una calculadora o lo que sea que van a necesitar. ¿Alguien tiene la solución? Tenemos aún 2 minutos, ¿verdad? Los 15 que les dije que les daba. ¿O alguien tiene preguntas? Si no les he dado el valor de phi, ¿qué significa? Bueno, hacemos algunas preguntas directas. Vamos a ir tomando aquí nota. Vamos a ver, aquí al azar. Vamos a agarrar una letra de estas. A ver, Jonathan Linares. Jonathan, Steven Linares. Si no le doy el valor de phi, ¿cuál es la razón? Tu micrófono no suena bien. Diga. No, si respondiste, Jonathan, no se te entendió. A ver, Oscar Valencia, ¿qué pasa cuando no colocamos? Cuando no... Significa que va de 0 a 2pi. Ok, muy bien. Veamos otro nombre, muy abajo me he ido. Aquí está. Cristian Rivera, ¿cuánto le ha dado a usted el valor del área de ancho de haz? Me dio 1.25, Okay. 1.26 aproximado. Sí, correcto, muy bien. ¿En grados cuadrados? Permítame, ahorita lo convierto. Vaya, y para que no haya desigualdad, a ver, Rosa Vanessa, ¿usted ya lo tiene también? Ahí por la equidad de género, vamos a preguntarle a alguien del sexo femenino. Rosa Vanessa Amaya, ¿usted cuánto le ha dado? No, ingeniero, no lo pude calcular, es que quité la presentación y me faltaba copiar una parte. Entonces, joven, me hubiera dicho, vamos a compartirlo de nuevo. Toda la pantalla.
Aquí era. Bueno, este fue el ejemplo que hicimos, pero las ecuaciones son estas, miren. Esta vez, el área de ancho de haz es igual a la integral dentro de la esfera del valor de la potencia y el ángulo sólido. Y el aproximado, el método aproximado, es simplemente calcular los valores de los anchos de haz de media potencia, los HPBW. Bueno, jóvenes, insisto, es importante la participación. De hecho, está en la primera clase que tuvimos, ¿verdad? Y van a haber evaluaciones continuas, y es esto. Bueno, ¿cómo se resolvía el problema? Que no es una cosa complicada. Para empezar, ya habíamos dicho antes que la potencia normalizada equivalía al campo eléctrico al cuadrado normalizado, ¿sí? Entonces, aunque la expresión que se dedujo era para potencia, ya nosotros habíamos dicho, y también ustedes lo han visto en otras asignaturas, que esto es así. Entonces, como el coseno está al cuadrado, ese es el campo eléctrico, pero en esta ecuación además hay que elevarlo al cuadrado, entonces nos vuelve coseno a la cuarta. Como ya decíamos cuál era el valor de teta, que era hasta 90 grados, yo en la calculadora me es más fácil trabajar en radianes, entonces de una vez pues lo convierto a radianes, y como no dije el valor de phi, asumo que es toda la circunferencia. Eso me dio la dependencia de phi que no hay, hizo que sacar una constante, y me quedó aquí menos 2 pi entre 5, y esta integral, ustedes saben aquello por la u sustitución, ¿verdad? Sacan provecho a que esto es coseno a la cuarta, y este se convierte, este es u y este es el de u. Y entonces sacamos la expresión y da 1.26. No tienen que mostrarme cómo lo hicieron, sin calculadora o lo que sea, pero es importante llegar al resultado. Con ese 1.26, ahora vengo y voy a proceder a hacerlo de manera aproximado. Entonces, si ustedes quieren, esto lo igualan a 0.707 y encuentran el HPBW. Pero como este ejemplo lo habíamos hecho en la primera clase del tema, resulta que eran 66 grados, ¿lo recuerdan? Y como es un gráfico simétrico con respecto al eje de propagación, pues estos dos van a ser iguales. Aquí pregunta, si no me responden en próximo minuto, le busco ahí a quienes preguntar y vamos a ir siguiendo la lista. ¿Qué significa teta HP y qué significa phi HP? ¿Qué significa teta y phi? Son los anchos de haz de media potencia en los dos planos principales. Muy bien, ¿verdad? Es eso. No es que esto lo voy a medir en elevación y este otro en inclinación, ¿verdad? Simplemente son dos ángulos. Bien, entonces el método aproximado me va a llevar a que esto lo eleve al cuadrado, ¿verdad? Estos grados lo eleve al cuadrado. Eso me va a dar 43.56, pero como la respuesta anterior la tengo en estéreo radianes, mejor la paso a estéreo radianes también esta, para ver por dónde anduvo el error. Entonces miren, aquí da 1.33 y allá daba 1.26. Entonces prácticamente la diferencia son 0.06, ¿verdad? Y si calculo el error hacia el estilo de estadística, pues el valor exacto, digamos exacto, el que lo calculo con la integral, y el valor aproximado, el que lo calculo con los anchos de haz de media potencia, me da un error de 5.6%. Entonces es un error bastante pequeño, ¿verdad? No es tan malo el resultado,
por métodos aproximados. Aquí hay que hacer la integral, que ahora quizás esto no es un gran esfuerzo matemático, pero en algún momento lo fue. Y aquí simplemente, así como de dedo, ¿verdad? Un cálculo así, sin pensarlo mucho, se puede encontrar el valor del ancho de haz, del área del ancho de haz. Preguntas sobre este ejemplo, los que estuvieron ahí trabajando, lo que no les dio. ¿Alguno calculó de nuevo los 66 grados? Eso sería interesante porque sería haber practicado. ¿Alguien volvió a calcular el ancho de haz de media potencia? Sí, sí. Excelente. Pero recuerdan, ¿verdad? Si lo revisan no sé si van escribiendo, pero si lo revisan es el ejemplo que hicimos la clase anterior. Bien, lo último que vemos antes de ponernos a hacer los ejercicios es la eficiencia de haz. Resulta que nosotros vamos a suponer que omega sub A es el área de haz de todo el patrón. Sin embargo, es bien difícil tener este control de cómo va a ser el patrón. Entonces, se sugiere que uno visualice que hay un área de haz principal que es del lóbulo principal y que hay un área de haz secundario que es de todos los otros lóbulos secundarios. Así que si tuviéramos la matemática, imagínense la ecuación para cada lóbulo, la ecuación exacta para el lóbulo principal, la ecuación exacta para los lóbulos secundarios, entonces el ancho de A sería igual a la suma de estos dos. Pero esto está mero complicado porque significa que en estos secundarios ahí podrían haber hasta lóbulos traseros, lóbulos que ni siquiera están, aunque sea a 90 grados del punto que me interesa, sino que están apuntando justo a 180 grados. Así que luego aparece otro concepto. El concepto es, ¿qué tan próximo es el de mi haz principal al de todo? Imagínense que esto diera 0.5 y este 0.5 y esa suma me da 1. ¿Ustedes qué creerían si pudieran suponer esos números? ¿Este es un buen patrón de radiación o un mal patrón de radiación? Malo. Malo, ¿verdad? Lo bueno sería que este tenga 0.9 y este 0.1. Una relación así diría, casi toda la energía va en el lóbulo principal. Entonces, hay gente que se ha puesto a sacar más estadística y dice, bueno, saquemos entonces el coeficiente, ¿verdad? De eficiencia. Y lo que hacen es dividir el área de haz del lóbulo principal entre todo. Y obviamente, si este es 0.9, prácticamente va a darnos 1, ¿verdad? Y este que es 0.1 nos va a dar extremadamente pequeño. Pero también hay una relación así media inventada que es de la parte pequeña. Otra vez, el área de haz de los lóbulos secundarios entre el área total nos da este coeficiente y se le suele llamar el factor de pérdida. Si sumamos este más este otro, esa suma tiene que darnos la unidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos aquí definiendo. Bien, hay un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero quiero solo comentárselo brevemente. Hay una forma también de expresar la densidad de potencia, pero ya no es en watt por metros cuadrados, como es el caso del vector de Poynting, sino que ahora lo hacemos con la letra U, y eso se llama intensidad de radiación. Esto sería aquí una U, vamos a agregártela. Entonces, la intensidad de radiación ya no es potencia de la antena radiada, potencia radiada de la antena por unidad de
de área, sino que ella es potencia radiada por unidad de ángulo sólido, o sea, es watt sobre estereoradianes. Así que este es un nuevo concepto. Y este concepto es importante porque la verdad que nosotros, imagínense que la antena la tenemos acá, o un arreglo de antenas, muchas antenas juntas, para lograr hacer una comunicación con Marte, por ejemplo. Es complicado poder saber cuál es el área, los watts sobre metros allá, en el otro extremo. Entonces, en realidad lo que se suele usar, porque eso sí se puede calcular, es la abertura. Dependiendo de la abertura con la que estamos saliendo acá y conociendo la distancia R, nosotros podemos suponer cuántos watts por estereoradianes es la cobertura que se está teniendo en el otro extremo. Muy bien. ¿Hay preguntas de lo que se ha hecho hasta el momento? Hemos introducido un nuevo tema, ¿verdad? Y es el área de ASA, en la omega sub A. Y eso va a ser fundamental para la clase siguiente, donde vamos a aprender a hacer, vamos a encontrar la directividad de una antena. ¿Ok? ¿Preguntas? Ingeniero, Diga. el teta HP y el phi HP siempre son iguales. En la mayoría de veces. Es por la forma en la que se propaga, ¿verdad? La mayoría de veces. Porque vea, casi siempre los patrones de radiación son simétricos con respecto al eje Z. Vean, igual acá, ¿ve? La proyección de aquí es la misma abertura que la proyección de acá. Entonces casi suele ocurrir eso siempre, casi siempre. Uno o dos ejemplos es que vamos a tener un valor que el gráfico en el plano este, en el que se ve cafecito, tiene una abertura diferente a lo que se ve en el plano celeste, pero la mayoría de veces va a ser lo mismo. ¿Otra pregunta o comentario? Y en el caso que no sean los mismos, se aproxima para que sean igual. No, habrá manera de calcular por separado. Hay un ejemplo y lo vamos a hacer ejemplo, ni siquiera lo voy a dejar como problema, lo vamos a hacer y luego podemos poner problemas parecidos. No, se calcula por separado la abertura para el plano horizontal y se calcula por separado para la abertura del plano vertical. ¿Ya? Sí. Bien, entonces comenzamos entonces. ¿Cuál va a ser la actividad? La primera parte la vamos a hacer en clase y al azar, vean, son apenas las 11:15. Entonces, vamos a compensar ahí unos 10 minutos que tuvimos que haber hecho en la clase anterior, y así que tenemos 30 minutos por delante. Lo que yo quiero es darles una ecuación, tengo varias acá, pero darle una ecuación y que usted comience a hacer su gráfico. Les dije que bajaran una carta de estas, pero si no, si les toca hacerle una captura a esto, pues igual, ¿verdad? Vamos a ver. Yo les voy a dar una ecuación y lo que quiero yo es que la grafiquen de 0 hasta 2pi, de 0 hasta 360 grados. Luego les voy a dar otra y otra. Al final voy a dejar una tarea para que también envíen las capturas en un documento, ¿verdad? Contando un poco sobre los patrones de radiación, un pequeño resumen a manera también de ensayos, ¿verdad? Contando qué es un patrón de radiación en base a lo que lean, que no pase de más de media página, solo para darle un contexto. Y luego unas 2 o 3 ecuaciones que las hayan graficado y que hayan sacado aquí la tabulación. ¿Por qué esto de la tabulación? Porque es que esto les puede servir para encontrar los valores que nos interesan, aún si no tuvieran ni calculadora, ¿verdad? Ustedes solo van con el teléfono quizás,
una calculadora sencilla. Es lo que quiero que visualicen, ¿verdad? Y que vean que normalmente se comienza siempre a medir los ángulos de cero. Entonces, comenzamos. Hagamos el primer gráfico. Por lo menos tenemos que hacer aquí en la sesión, por lo menos uno de estos gráficos. Es 2 por seno de 3 teta. Dos por seno de 3 teta. Ese es el valor del campo eléctrico normalizado. Dos por seno de 3 teta. Entonces quiero que si lo trabajan qué sé yo, en una hoja de Excel o a lápiz, toman una foto y ahí les voy a decir, en unos 20 minutos, ahí voy a buscar un nombre. Creo yo que mejor voy a hacer así, si no sale un voluntario, y a cualquiera le voy a pedir que me muestre que ha hecho este gráfico y que ha hecho la tabla. Los saltos aquí los he puesto muy cortos, porque yo aquí cuando lo usé la primera vez era pensando en hallar el valor de .707, pero si quieren hagan saltos más largos, podrían estos podrían ser, miren, entonces solo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 muestreo. Y ahí van uniendo, no va a quedar tan mal.